En una tierra bañada por el sol ardiente y el rugido del poder de un imperio, el clamor de un pueblo esclavizado se eleva hasta el cielo. Egipto, la joya de las civilizaciones antiguas, se ha convertido en una prisión dorada para los hijos de Israel. Lo que alguna vez fue refugio, ahora es opresión. Lo que fue esperanza, ahora es dolor. Las arenas del desierto son testigos del sufrimiento de una nación entera. Con látigos en sus espaldas y cadenas invisibles en sus corazones, los hebreos trabajan día tras día bajo la sombra de los grandes templos y las estatuas del faraón. Pero mientras el hombre oprime, Dios escucha. En lo alto, más allá de los muros de Egipto, una promesa dormida despierta. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha olvidado su pacto. En medio del silencio se levanta un plan divino. No un ejército, no un reino, no un imperio, sino un hombre, Moisés. La historia que estás por escuchar no es solo la de un pueblo que escapó de la esclavitud. Es la historia de un Dios que abre mares, derriba imperios y habita con su pueblo. Es un relato de poder, fe, juicio y redención. Esta es la historia del Éxodo, un viaje desde la oscuridad de Egipto hasta la gloria de la presencia de Dios, un recordatorio eterno de que ningún faraón es más fuerte que la voz del Altísimo. Así comienza una de las historias más poderosas jamás contadas. Así comienza el Éxodo. El tiempo ha pasado desde los días gloriosos en que José, el hijo de Jacob, gobernaba bajo el favor del faraón. La tierra de Egipto, una vez abierta y hospitalaria, había sido el lugar donde los hijos de Israel encontraron refugio en medio de la hambruna. Allí crecieron, se multiplicaron y prosperaron. Lo que comenzó con una familia de 70 almas se convirtió en una multitud incontable. Pero las generaciones cambian, y con ellas el corazón de los reyes. El faraón que conoció a José murió, y en su lugar se levantó otro que no recordaba la historia, ni la gratitud, ni las promesas que una vez dieron libertad al pueblo hebreo. Para él, Israel no era un aliado, era una amenaza. Los días que fueron de abundancia y favor se convirtieron en noches de cadenas y susurros de dolor. El nuevo faraón, temeroso de la fuerza numérica de los israelitas, dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tomemos pues precauciones con él. No sea que en caso de guerra se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se marche de la tierra». Con palabras frías y estrategias calculadas comenzó la opresión. Lo que antes fue libertad, ahora se transformaba en esclavitud. Los israelitas fueron sometidos a duros trabajos forzados. Día tras día, bajo el sol implacable, sus manos levantaban ciudades que no les pertenecían. Edificaban los tesoros de un imperio que no los reconocía como hombres libres. Entre el sudor y la sangre se levantaron los almacenes de Pitón y Ramsés, monumentos no solo al poder de Egipto, sino también al sufrimiento de un pueblo elegido. Los capataces egipcios no conocían la piedad. Con látigos en las manos y desprecio en la mirada, obligaban a los hijos de Israel a trabajar sin descanso. Las jornadas eran interminables y el dolor constante. Sus gritos se perdían en el desierto, pero su clamor ascendía más alto de lo que los hombres podían imaginar, hasta el trono de Dios. Y sin embargo, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. La fuerza del pueblo hebreo no provenía solo de sus brazos, sino de una promesa antigua, tejida por el mismo Dios. Esta multiplicación desconcertaba a Egipto. El temor crecía en los pasillos del palacio real y la crueldad del faraón se hacía más dura, más despiadada. No bastaba con esclavizarlos, ahora buscaba quebrar su espíritu, silenciar su esperanza, arrancar de raíz su identidad. Los israelitas no solo cargaban ladrillos, cargaban generaciones enteras de humillación. Cada golpe en sus espaldas era un intento de borrar su fe, de extinguir su memoria como pueblo. Pero ni los látigos ni las cadenas pueden apagar una promesa que proviene de lo alto. El faraón entonces llevó su malicia a un nivel más oscuro. Convocó a las parteras hebreas, Cifra y Fúa, y les ordenó con voz fría y autoridad temible: «Cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis que es niño, lo mataréis, pero si es niña, la dejaréis vivir». El enemigo temía lo que aún no había nacido, temía el futuro de Israel, pero las parteras temieron a Dios más que al faraón, y con valentía silenciosa desafiaron al imperio más poderoso de su tiempo. Ellas dejaron vivir a los niños hebreos. Cuando el faraón exigió una explicación, ellas respondieron con astucia: «Las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes que lleguemos.
Dios honró la valentía de estas mujeres y bendijo a sus familias. Aún así, el corazón del faraón se endureció más. Su orden final fue cruel y despiadada. Todo hijo que nazca, echadlo al río. Una sentencia de muerte flotaba sobre las cunas de Israel. Las madres lloraban en silencio, escondiendo a sus hijos entre el temor y la esperanza. Las aguas del Nilo, que alguna vez dieron vida a Egipto, ahora se teñían con la sombra de la injusticia, pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, Dios seguía obrando. Cada lágrima derramada por una madre hebrea, cada suspiro de un padre impotente, cada golpe soportado en silencio, era contado por el Altísimo. El pueblo de Israel estaba siendo forjado en el crisol de la aflicción. A simple vista parecía que el faraón tenía el control, que Egipto era invencible y que la esperanza se desvanecía. Pero en los cielos, el plan divino avanzaba. La opresión no era el final, sino el preludio de un milagro. Dios permitiría que las cadenas se hicieran más pesadas, solo para que su poder brillara con más fuerza cuando fueran rotas. Y entre los llantos y susurros de un pueblo esclavizado, un niño estaba a punto de nacer. Un niño que cambiaría la historia. En medio de la oscuridad de la esclavitud, cuando las lágrimas del pueblo hebreo eran absorbidas por la arena ardiente de Egipto y sus lamentos se confundían con el viento del desierto, una nueva historia estaba a punto de nacer. Aquel imperio poderoso y despiadado se había erigido sobre la espalda encorvada de los hijos de Israel. Día tras día, hombres, mujeres y niños eran obligados a trabajar sin descanso bajo un sol inclemente, construyendo ciudades para un faraón que se creía un dios. Los látigos silbaban en el aire, las cadenas resonaban como sinfonía de opresión, y la esperanza parecía desvanecerse lentamente. El faraón, cegado por el miedo a que el pueblo hebreo se multiplicara y amenazara su poder, había decretado una orden macabra. Todo varón recién nacido debía morir. Las aguas del Nilo, símbolo de vida para Egipto, se convirtieron en un río de muerte para los hijos de Israel. Muchas madres lloraron sin consuelo al ver a sus pequeños arrebatados de sus brazos, y sus clamores se elevaron al cielo como un grito desesperado. Pero cuando todo parecía perdido, cuando las tinieblas cubrían los corazones como un manto espeso, Dios ya estaba obrando en silencio, preparando la llegada de un libertador. En el seno de una humilde familia levita, en medio de aquel tiempo de terror, nació un niño. Su madre, al mirarlo por primera vez, sintió en lo profundo de su alma que ese pequeño no era como los demás. Había algo diferente en él, una paz inexplicable en su rostro, un brillo especial en sus ojos, un susurro invisible que le decía: este niño tiene un propósito. Movida por un amor inquebrantable y una fe que desafiaba la muerte, lo escondió durante 3 meses. Cada noche lo acunaba en silencio, mientras afuera resonaban los pasos de los soldados que patrullaban las calles buscando recién nacidos hebreos. Cada pequeño llanto era un riesgo, cada respiración un milagro. Ella oraba sin cesar: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, protégelo, haz tu voluntad. Pero llegó el día en que ya no pudo ocultarlo más. El niño crecía, y sus llantos se volvían imposibles de contener. Fue entonces cuando ideó un plan desesperado, pero impulsado por una fe profunda. Tomó una cesta de juncos, la recubrió cuidadosamente con brea y pez para hacerla impermeable, y con manos temblorosas, pero con un corazón confiado en Dios, colocó a su hijo dentro. Cada movimiento era un acto de valentía, cada lágrima, una oración silenciosa. Al depositar la cesta en el río, no solo estaba dejando ir a su hijo, lo estaba poniendo en las manos del Dios que gobierna sobre faraones y reinos. El Nilo, que había sido testigo de muerte y sufrimiento, se convirtió en el escenario de un milagro. La corriente llevó suavemente la cesta entre los juncos, mientras la hermana mayor del niño, oculta entre la vegetación, observaba con los ojos llenos de esperanza y miedo. No sabía lo que ocurriría, pero no apartó su mirada ni por un instante. Y fue entonces cuando lo inesperado sucedió. La hija del faraón bajó al río a bañarse. Acompañada de sus doncellas, caminó entre las aguas tranquilas cuando un suave llanto rompió el silencio de la mañana. Intrigada, se acercó y vio una cesta flotando a la orilla. Al abrirla, sus ojos se encontraron con los de un bebé hermoso, envuelto con delicadeza. El niño lloraba suavemente y su inocencia atravesó la coraza de una princesa criada entre lujos y poder. Aunque sabía que era un niño hebreo, un enemigo según el decreto de su propio padre, su corazón fue conmovido. Movida por la compasión, desafió el mandato real y decidió adoptarlo como suyo. En ese preciso instante, el decreto de muerte fue quebrantado por la misericordia de Dios. La hermana del niño, astuta y valiente, salió de su escondite y se acercó con decisión.
¿Quieres que llame a una mujer hebrea para que lo amamante?, se preguntó. La princesa aceptó sin dudar, y así, por la mano invisible de Dios, el bebé fue devuelto a los brazos de su propia madre. No solo fue salvado, sino que ahora crecía protegido por la casa del enemigo, alimentado por el amor de su familia y rodeado por la riqueza de Egipto. Aquel niño, criado entre columnas doradas y sabiduría egipcia, no olvidaría jamás quién era. Su nombre sería Moisés, porque fue sacado de las aguas. Un nombre que resonaría por generaciones, un nombre que se convertiría en símbolo de libertad, propósito y destino. El plan de Dios ya estaba en marcha desde antes de que alguien pudiera imaginarlo. Mientras el faraón creía controlar el destino de los hebreos con su poder y sus decretos, el Dios eterno ya había infiltrado en su propia casa al hombre que un día lo desafiaría cara a cara y que liberaría a todo un pueblo. Esta no era simplemente la historia de un bebé rescatado, era el inicio de una revolución celestial. Era la prueba viva de que ningún decreto humano, por cruel que sea, puede frustrar el propósito de Dios. Cuando las madres hebreas lloraban desconsoladas y el pueblo gemía bajo el peso de la esclavitud, el Señor levantaba en silencio a un libertador. Aquel niño, que fue acunado por las aguas del Nilo, algún día levantaría su vara y abriría las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo. Así comienza la historia de Moisés, el hombre que desafiaría imperios, abriría mares y conduciría a toda una nación hacia la libertad. Una historia escrita no por manos humanas, sino por el poder y la fidelidad de un Dios que nunca olvida a su pueblo. El Nilo había cumplido su milagrosa tarea. Un niño hebreo, acunado por las aguas, había sido salvado de la muerte. La hija del faraón lo había encontrado y con compasión había decidido adoptarlo como su hijo. Su madre, que lo había protegido con tanto amor y fe, se convirtió en su nodriza secreta. Y así Moisés creció rodeado de la riqueza y la educación de la corte egipcia, pero con un corazón marcado por la sangre de su pueblo y la injusticia que sufrían sus hermanos hebreos. Desde muy joven, Moisés percibió la dualidad de su existencia. Entre el oro y los palacios, se sentía vinculado a un pueblo que era esclavo en su propia tierra. Observaba cómo los egipcios imponían su voluntad sobre los hebreos, cómo sus gritos y llantos se perdían en el aire caliente del desierto, mientras él caminaba entre jardines, templos y columnas de piedra que le recordaban la grandeza humana, pero también la corrupción y la opresión. Su corazón se agitaba, y una semilla de justicia comenzó a germinar en su interior. Un día, ya hombre, Moisés presenció una injusticia que despertó en él una fuerza que no había conocido antes. Un egipcio estaba golpeando brutalmente a un hebreo, y la ira y el dolor se encendieron en su pecho. Sin pensarlo, Moisés intervino, matando al opresor y escondiendo su cuerpo entre la arena y los juncos. Ese acto de justicia impulsiva cambió su destino. Se convirtió en fugitivo, huyendo de la furia del faraón, y encontró refugio en el desierto de Madián. Allí, durante 40 años, aprendió la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios, guiando rebaños entre las montañas, escuchando el viento y la voz del silencio. Y fue en este desierto, mientras conducía su rebaño por las colinas del monte Horeb, donde Moisés percibió algo extraordinario. Entre las rocas y la vegetación seca, vio una zarza que ardía con llamas intensas, pero que no se consumía. El fuego danzaba sobre la planta, iluminando el árido paisaje con un brillo sobrenatural. Moisés se detuvo sorprendido y cautivado. Algo en ese fuego lo llamaba, y cuando se acercó, una voz profunda y solemne rompió el silencio del desierto. Moisés, Moisés. El corazón de Moisés tembló. Miró alrededor confundido y reverente y respondió: «Heme aquí». La voz continuó poderosa y clara: «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés, con miedo y asombro, cubrió su rostro. La presencia de Dios era tangible, majestuosa, una mezcla de fuego, luz y autoridad que atravesaba el desierto y el tiempo mismo. La voz reveló que había visto la aflicción de su pueblo, escuchado su clamor y conocido su sufrimiento. Dios le encomendó una misión que cambiaría el curso de la historia. Debía regresar a Egipto, confrontar al faraón y guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Moisés tembló ante la magnitud de la tarea. No se consideraba capaz. Su voz, su experiencia y su vida entera parecían insuficientes para desafiar al hombre más poderoso de la tierra. Pero Dios le aseguró que no actuaría solo. «Yo estaré contigo», dijo, y le reveló su nombre eterno: «Yo soy el que soy». Con esa promesa, Moisés comprendió que no iba a depender de su fuerza, sino del poder del Creador, y aceptó la misión, aunque con dudas y temor.
Así, Moisés regresó a Egipto. Con valentía y obediencia, reunió a los ancianos de Israel y les transmitió la promesa divina. Dios había escuchado sus gritos y venía a liberarlos de la esclavitud. Pero el enfrentamiento con el faraón no sería fácil. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él, la respuesta del rey fue la misma de siempre: obstinación, orgullo y rechazo. ¿Quién es el Señor para que yo deje ir a Israel?, dijo con desdén, y endureció su corazón contra la voluntad divina. Entonces comenzó una serie de demostraciones del poder de Dios que marcarían la historia de Egipto. La primera plaga transformó el río Nilo en sangre, un castigo simbólico y poderoso que mostraba que incluso lo que los egipcios veneraban estaba bajo la autoridad del Dios de Israel. La segunda plaga cubrió la tierra de ranas que invadieron palacios y hogares, recordando a todos que nada puede escapar del juicio divino. La tercera trajo mosquitos e insectos que atormentaron a hombres y animales, mientras la cuarta introdujo bestias salvajes que sembraron el caos y la desolación. Cada plaga fue un golpe directo al orgullo de Egipto, una manifestación clara de que ningún poder humano podía resistir al Creador de cielos y tierra. Los egipcios comenzaron a sentir miedo, pero la obstinación del faraón se mantuvo firme. Dios continuó enviando sus juicios: enfermedades que afectaron al ganado, llagas que atormentaron a la gente, tormentas de granizo y fuego que destruyeron los cultivos, enjambres de langostas que arrasaron lo que quedaba de la tierra, y finalmente la oscuridad total que cubrió la nación durante 3 días, un manto de terror que envolvió a cada hombre, mujer y niño. Y cuando la paciencia de Dios se mostró por última vez, la 10ª plaga cayó sobre Egipto: la muerte de los primogénitos. Desde los palacios del faraón hasta los humildes hogares de los egipcios, la muerte recorrió cada casa que no obedeció la instrucción de Dios. Los lamentos se escucharon en todo el valle del Nilo, un grito que resonaría por generaciones. Sin embargo, los hijos de Israel fueron protegidos. Siguiendo la instrucción divina, marcaron sus puertas con la sangre de un cordero y la muerte pasó sobre ellos, mostrando que la obediencia y la fe reciben salvación y cuidado divino. Las 10 plagas no fueron solo castigos, fueron lecciones de humildad y recordatorios de que la soberbia humana no puede desafiar la voluntad del Creador sin consecuencias. Cada calamidad reveló la gloria, justicia y poder de Dios, mientras preparaba a su pueblo para la libertad que estaba por venir. Finalmente el corazón del faraón se quebrantó y el camino hacia la liberación de Israel comenzó a abrirse. La historia de Moisés, el río Nilo, las plagas y la obstinación de Egipto se convirtió en un testimonio eterno de que el poder de Dios sobrepasa cualquier reino, cualquier rey y cualquier obstáculo humano. La noche de la liberación llegó envuelta en un silencio expectante, como si toda la creación contuviera el aliento ante el cumplimiento de una promesa antigua. Por siglos, el pueblo de Israel había vivido bajo el yugo opresor de Egipto. Habían sentido el peso del látigo, el ardor del sol sobre la espalda encorvada, la humillación de ser esclavos en una tierra extranjera. Pero esa noche sería distinta. Era la noche en que la esclavitud llegaría a su fin. Era la noche en que Dios mismo se levantaría para sacar a su pueblo con mano poderosa. En las casas de los hebreos reinaba un ambiente solemne. Las familias se habían reunido siguiendo las instrucciones de Moisés. Cada hogar debía sacrificar un cordero sin defecto, uno por familia, y su sangre debía ser untada sobre los marcos y dinteles de las puertas. Aquella marca sería una señal, una frontera entre la vida y la muerte. Dentro de las casas, el pan sin levadura esperaba sobre las mesas, y las familias estaban de pie, listas para partir, con sus bastones en mano y sus sandalias puestas. Nadie dormía, nadie reía. El fuego del sacrificio iluminaba los rostros tensos, mientras afuera la oscuridad cubría Egipto como un manto de juicio. En la medianoche el silencio fue roto por un grito, y luego otro, y otro más. Pronto un clamor se elevó por toda la nación, el clamor del dolor y la pérdida. Desde los palacios del faraón hasta las chozas más humildes, cada hogar egipcio fue tocado por la mano del juicio divino. El primogénito de cada familia cayó muerto. Ni siquiera el hijo del faraón, heredero del trono, escapó al decreto de Dios. En un instante, el orgullo de Egipto fue quebrantado y su poder reducido a nada. El faraón, desesperado y derrotado, mandó llamar a Moisés en la oscuridad de la noche. Su voz temblaba, ya no de autoridad, sino de miedo. «Levántate y sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas y marchaos, y bendecidme también a mí». Por primera vez, el hombre que se hacía llamar Dios reconocía su impotencia ante el Dios verdadero. Sin perder tiempo, Moisés dio la orden. Había llegado la hora de partir.
Las familias hebreas recogieron sus pertenencias, ataron sus animales y tomaron consigo el pan sin levadura, pues no había tiempo para esperar. Los egipcios, temerosos de que nuevos juicios cayeran sobre ellos, les ofrecieron oro, plata y vestidos, implorando que se marcharan. Así, los esclavos salieron de Egipto no como fugitivos, sino como vencedores. Dios mismo había hecho justicia. La multitud avanzó bajo la luz pálida de la luna. Eran cientos de miles, tal vez millones, hombres, mujeres y niños, llevando consigo lo poco que poseían y la memoria de generaciones enteras de sufrimiento. Pero aquella noche, el aire olía a libertad. El sonido de los pasos sobre la arena formaba una música sagrada, el eco del cumplimiento de la promesa hecha siglos atrás a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Aquel no era un simple éxodo, era un acto divino. Dios estaba cumpliendo su palabra y el tiempo de la redención había llegado. A la cabeza del pueblo marchaba Moisés, el hombre que una vez fue príncipe de Egipto y que ahora caminaba como siervo del Altísimo. A su lado Aarón, su hermano y portavoz, y sobre ellos la presencia de Dios se manifestaba de manera visible. Una columna de nube los guiaba durante el día y una columna de fuego iluminaba la noche. Era el mismo Dios que había escuchado el clamor de sus antepasados, el mismo que ahora caminaba delante de ellos. El viaje comenzó con prisa, pero con propósito. Las tribus se organizaban, los ancianos instruían a los jóvenes sobre el significado de aquella noche, y las madres enseñaban a sus hijos el nombre del Dios que los había liberado. Era una procesión interminable, una nación entera moviéndose como un solo cuerpo hacia un destino sagrado. Atrás quedaban los hornos de ladrillo, las cadenas, los azotes y las lágrimas. Delante se extendía un futuro desconocido, pero lleno de promesas. Mientras los israelitas avanzaban hacia el desierto, los egipcios observaban desde la distancia, temerosos. El faraón había sido humillado, pero su corazón, endurecido por el orgullo, no tardaría en llenarse de ira. En su interior ardía la furia de quien se niega a aceptar la derrota. Los consejos de sus generales y sacerdotes se mezclaban con su propia amargura. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a nuestros esclavos, los que nos servían. Sin ellos, Egipto caerá. Y así, el orgullo volvió a despertar en su corazón. El faraón mandó reunir su ejército. 600 carros escogidos, sus jinetes más rápidos, sus guerreros más valientes. El estruendo de los cascos de los caballos retumbó en los muros de Tebas y resonó a lo largo del valle del Nilo. El desierto volvió a temblar bajo el paso del poder egipcio. El rey de Egipto había decidido recuperar lo que consideraba suyo. Los israelitas, acampados cerca del mar, vieron en el horizonte el resplandor de las lanzas y escucharon el rugido lejano del ejército. El miedo volvió a apoderarse de sus corazones. Muchos se volvieron hacia Moisés acusándolo. ¿Acaso nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿No había sepulcros allá? Pero Moisés, sereno en medio del pánico, levantó su mano y proclamó: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa noche el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas del mar se alzaban y golpeaban con furia las orillas, mientras el cielo se oscurecía con nubes densas. La columna de nube que guiaba al pueblo se movió, colocándose entre los israelitas y el ejército de Egipto. De un lado, oscuridad para los perseguidores. Del otro, una luz brillante que iluminaba el campamento del pueblo de Dios. Era el mismo Dios que había juzgado a Egipto, ahora protegiendo a sus hijos. El éxodo no era simplemente la huida de una nación oprimida. Era una declaración divina ante el mundo. Los dioses de Egipto habían sido derrotados. El poder del faraón había sido destruido y el Dios de Israel se revelaba como el Señor soberano de toda la tierra. En una sola noche el esclavo se convirtió en libre, el oprimido en conquistador, el pueblo sin patria en una nación con destino. Así comenzó el viaje hacia la libertad. Las estrellas brillaban sobre el desierto y el sonido del viento parecía llevar las promesas de Dios sobre las arenas. Aún no sabían qué desafíos les esperaban, ni qué pruebas habrían de enfrentar, pero sabían una verdad eterna. El Dios que los había sacado de Egipto caminaría con ellos. Esa noche, bajo la inmensidad del cielo, los hijos de Israel comprendieron que el verdadero poder no estaba en los ejércitos ni en los imperios, sino en la palabra del Dios que cumple lo que promete. Y mientras las huellas del pueblo quedaban grabadas en la arena, el eco de su marcha se convirtió en símbolo eterno de esperanza, fe y redención. Aquella fue la noche en que la esclavitud murió
y la libertad nació bajo la mirada del Dios eterno. El amanecer apenas se insinuaba en el horizonte cuando el rugido del ejército egipcio volvió a escucharse a lo lejos. El desierto, que horas antes parecía ser el camino de la libertad, se convirtió de pronto en una trampa mortal. Frente al pueblo de Israel se alzaba el Mar Rojo, inmenso, impasible, una muralla de aguas que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Detrás de ellos, el estruendo de los carros de guerra y el grito de los soldados egipcios se acercaban cada vez más. El miedo recorrió el campamento como un viento helado. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres miraban hacia Moisés con desesperación, y el murmullo del terror comenzó a crecer entre la multitud. El pueblo clamó: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había sepulcros allá para que muriéramos en el desierto? Era mejor servir a los egipcios que morir aquí. La duda, el miedo y la incredulidad parecían ahogar la esperanza que apenas habían comenzado a saborear. Moisés, con la mirada fija en el horizonte, sintió el peso de todo un pueblo sobre sus hombros, pero no tembló. Alzó su voz y proclamó con firmeza: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces algo extraordinario sucedió. La nube que había guiado al pueblo se movió de su posición al frente y se colocó detrás de ellos, entre el campamento de Israel y el ejército egipcio. Era una barrera divina, oscuridad densa para los egipcios, pero luz resplandeciente para los hebreos. Mientras tanto, Moisés se acercó al borde del mar y levantó su vara sobre las aguas. Un viento fuerte del oriente comenzó a soplar, un viento que no cesó en toda la noche. Las olas rugían, la tierra temblaba, y lentamente el mar empezó a dividirse. El agua se levantó como muros a ambos lados, firmes e imponentes, mientras el fondo del mar se transformaba en tierra seca. El milagro era tan majestuoso que las estrellas parecían inclinarse a contemplarlo. El Dios del cielo había abierto un camino donde no existía ninguno. Moisés extendió su mano y dio la orden: avancen. Y así, el pueblo de Israel comenzó a cruzar entre los muros de agua paso a paso, bajo la mirada de un Dios que los guiaba con fuego y gloria. El sonido de miles de pies resonaba sobre el lecho del mar. Hombres, mujeres, niños, ancianos y animales avanzaban bajo el resplandor de la columna de fuego. Sus rostros reflejaban tanto el asombro como la fe. Era la travesía imposible hecha realidad. Detrás de ellos las olas seguían erguidas, obedeciendo a la voz del Creador. La historia de la humanidad nunca había presenciado semejante espectáculo. El mar, símbolo del caos y la muerte, obedecía al mandato del Dios de Israel. Cuando los egipcios vieron el camino abierto, el faraón, enceguecido por su orgullo, ordenó a sus tropas que los siguieran. Los carros y los caballos entraron en medio del mar. El ruido de las ruedas se mezclaba con el relincho de los caballos y el grito de los guerreros. Pero Dios comenzó a sembrar confusión entre ellos. Las ruedas de los carros se trababan, los soldados caían, el terror se apoderaba del ejército. Los egipcios comprendieron, demasiado tarde, que estaban luchando contra el mismo Dios que había derrotado a sus dioses y quebrado su nación. «Huyamos de delante de Israel», gritaron, «porque Jehová pelea por ellos contra Egipto». Cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, Moisés volvió a levantar su vara sobre el mar. En ese instante los vientos cesaron. El rugido de las aguas resonó como un trueno, y los muros líquidos se desplomaron con fuerza, cubriendo a los egipcios. El mar, que momentos antes había sido camino de salvación, se convirtió en tumba para el ejército más poderoso del mundo. No quedó ni uno solo con vida. El silencio volvió a reinar sobre las aguas. Los israelitas desde la orilla contemplaban la escena con una mezcla de asombro y reverencia. Habían visto con sus propios ojos la mano de Dios obrar lo imposible. El temor que antes los había paralizado se transformó en una fe ardiente. Moisés miró al cielo, y su rostro reflejaba la gloria del Dios que cumple sus promesas. Entonces, en medio del desierto, resonó un canto nuevo. Moisés y los hijos de Israel entonaron un himno de victoria. «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré». Las voces del pueblo se unieron como un solo corazón, y el eco de su canto se elevó hacia los cielos. Las mujeres, lideradas por María, la hermana de Moisés, tomaron panderos en sus manos y danzaron de gozo. Era la danza de la libertad, el júbilo de quienes habían visto la redención de Dios.
Cada nota, cada palmada, cada lágrima era una ofrenda de gratitud. El desierto se llenó de música y por primera vez en siglos el pueblo de Israel cantó como hombres libres. El mar, ahora en calma, reflejaba los primeros rayos del sol. En sus aguas tranquilas se mezclaban los restos del ejército egipcio y las huellas del poder divino. Aquel día quedó grabado en la memoria del pueblo como el día en que Dios abrió camino donde no lo había, el día en que el Señor mostró que no hay imposibles para Él. Desde ese momento, cada paso en el desierto fue un recordatorio de aquel milagro. Cuando el hambre los acechara, cuando la sed los pusiera a prueba, cuando la duda quisiera regresar, recordarían el Mar Rojo. Recordarían que el Dios que abrió las aguas también abriría camino en medio de la adversidad. Así, comenzó una nueva etapa en la historia de Israel. El pueblo que había sido esclavo cruzó el mar como una nación libre, guiada por la mano del Todopoderoso. El rugido de las olas quedó atrás, pero el eco de su victoria resonaría por generaciones. Porque aquel día, en el cruce del Mar Rojo, no solo se ahogó el ejército de Egipto, también murieron el miedo, la esclavitud y la duda, y nació un pueblo llamado a caminar por fe, bajo la promesa eterna de un Dios que siempre abre camino donde no lo hay. El eco de la victoria sobre Egipto aún resonaba en los corazones del pueblo cuando Dios los condujo hacia un nuevo destino, el monte Sinaí. El desierto se extendía ante ellos como un vasto océano de arena y silencio. Día tras día, la columna de nube los guiaba bajo el sol ardiente y la columna de fuego los alumbraba durante la noche. Habían visto el poder de Dios, pero ahora estaban por conocer su santidad. Lo que sucedería en aquel monte marcaría para siempre la historia de la humanidad. El Dios eterno establecería su pacto con los hombres. Al tercer mes desde que salieron de Egipto, los hijos de Israel acamparon frente al monte. Era imponente, majestuoso, cubierto de rocas oscuras que parecían tocar el cielo. Un aire de misterio lo envolvía, como si toda la creación aguardara un acontecimiento supremo. Moisés subió solo hasta la cima, donde una nube espesa lo envolvió. Allí, en el silencio que solo el viento interrumpía, escuchó la voz de Dios. Así dirás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si oyeréis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Moisés descendió con las palabras del Altísimo resonando en su mente. Reunió a los ancianos y transmitió el mensaje. El pueblo, emocionado, respondió con una sola voz: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Era una declaración solemne, el comienzo de una alianza sagrada. Dios, el creador del universo, escogía a Israel como su pueblo, y ellos lo aceptaban como su Dios. Entonces el Señor ordenó que se prepararan. Durante 3 días debían santificarse, lavar sus vestidos y mantenerse puros, porque al tercer día Jehová descendería sobre el monte a la vista de todo el pueblo. Nadie debía tocar el monte, ni hombre ni bestia, porque el lugar sería santo. Era el preludio de un encuentro divino. El tercer día amaneció con un cielo oscuro, cubierto de nubes que se arremolinaban sobre las cumbres del Sinaí. Un trueno estremeció la tierra. Luego, un relámpago rasgó los cielos y una espesa nube descendió sobre el monte. El sonido de una trompeta resonó en la distancia, al principio suave, luego cada vez más fuerte, hasta llenar el aire con un estruendo celestial. El pueblo temblaba. Las montañas parecían temblar también. El humo ascendía del Sinaí como de un gran horno, y el monte entero se estremecía bajo la presencia del Todopoderoso. Moisés, cubierto por el polvo del fuego y la nube, se acercó al límite trazado. Una voz lo llamó desde lo alto: «Sube al monte», y él subió. El trueno y los relámpagos acompañaron su ascenso. Allí, en medio de la nube espesa, se encontró con Dios cara a cara. En aquel instante, el cielo y la tierra se tocaron. Y Dios habló, no solo a Moisés, sino a todo el pueblo, su voz retumbando como un trueno sobre el desierto. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Con esas palabras comenzó el pacto. No era un conjunto de reglas humanas, sino la revelación del carácter divino, el fundamento moral sobre el cual se edificaría toda una nación. Una a una, las palabras del Decálogo descendieron como fuego. «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás.
Cada mandamiento era como un golpe de martillo, forjando la identidad de un pueblo santo. Cada palabra penetraba el alma de quienes la oían, como si el propio fuego del Sinaí se hubiera encendido en sus corazones. El pueblo, sobrecogido por la gloria y el temor, clamó a Moisés: «Habla tú con nosotros y oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Dios continuó revelando su voluntad, estableciendo leyes de justicia, misericordia y pureza. Y Moisés, su siervo, escribió todas las palabras del pacto. Al amanecer levantó un altar al pie del monte, con 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Ofreció sacrificios y tomó la sangre, símbolo de alianza, y roció parte sobre el altar y parte sobre el pueblo, diciendo: «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros». Después, Moisés volvió a subir, acompañado de Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Y allí, en un momento indescriptible, contemplaron una visión celestial. Bajo los pies de Dios había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. Era un instante de comunión entre el Creador y su pueblo. Pero luego, Moisés fue llamado aún más arriba, solo, hacia la espesura de la gloria. «Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito». Moisés ascendió entre relámpagos y fuego. Durante 6 días, la nube cubrió el monte, y al 7º día, Dios lo llamó desde en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la gloria de Jehová era como un fuego devorador en la cumbre. Moisés permaneció allí 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones divinas para el futuro de Israel. El pacto no solo incluía mandamientos, sino también planos sagrados, el diseño del tabernáculo, el sacerdocio, las ofrendas y los sacrificios que permitirían a Dios habitar en medio de ellos. Mientras Moisés estaba en lo alto, el pueblo en el valle comenzaba a impacientarse. La fe se enfrió, el corazón se desvió. Aquellos que habían visto el poder de Dios en Egipto y el fuego del Sinaí pronto cayeron en idolatría. Levantaron un becerro de oro y dijeron: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». La ira de Dios se encendió como el fuego del monte, pero Moisés intercedió por ellos con fervor, recordándole al Señor su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando descendió del monte con las tablas en sus manos, su rostro reflejaba la luz de la presencia divina. Pero al ver el becerro y las danzas, su corazón se llenó de dolor. Arrojó las tablas y las quebró al pie del monte, símbolo de un pacto traicionado. Luego destruyó el ídolo, molió el oro hasta hacerlo polvo y reprendió al pueblo. Fue un día de juicio y de misericordia, de caída y restauración. Sin embargo, Dios, en su compasión, permitió que Moisés volviera a subir al Sinaí con nuevas tablas. Allí, una vez más, la gloria del Señor descendió y renovó su pacto. Y cuando Moisés bajó por segunda vez, su rostro resplandecía con una luz que los hombres no podían mirar directamente. Era la señal de que había estado en presencia del Altísimo. Así, sobre el monte Sinaí, Dios estableció una alianza eterna con su pueblo. Una alianza no escrita solo en piedra, sino grabada con fuego en el corazón de una nación. Desde entonces, el eco de aquella voz que tronó en el monte seguiría resonando a través de los siglos, recordando a Israel y al mundo que la libertad sin santidad es incompleta y que el Dios que libera también es el Dios que enseña a caminar en justicia. Aquel día el cielo descendió sobre la tierra y el monte ardió con la gloria del Eterno. El pacto en el Sinaí no fue solo un encuentro divino. Fue el momento en que Dios tomó a un pueblo errante y lo convirtió en su herencia, en portadores de su ley, en testigos de su gloria. El monte Sinaí seguía cubierto de una neblina sagrada. El eco de la voz de Dios aún vibraba en el aire, y el rostro de Moisés resplandecía con la huella del encuentro divino. El pacto había sido sellado, pero la historia no terminaba allí. Ahora comenzaba una nueva etapa. El Dios que había liberado a su pueblo de la esclavitud, el mismo que había descendido en fuego sobre el monte, deseaba habitar entre ellos. El Creador del universo anhelaba levantar su morada en medio de los hombres. En la cima del Sinaí, Dios reveló a Moisés un plan celestial. No era una idea humana ni un simple refugio, sino un modelo sagrado. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestro, el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios, así lo haréis. Cada medida, cada material, cada color tenía un significado divino. El tabernáculo sería la representación terrenal del cielo mismo, el punto de encuentro entre la gloria de Dios y la humanidad redimida.
Durante 40 días y 40 noches, Moisés escuchó atentamente las instrucciones del Altísimo. Dios le mostró cómo debían construir el arca del testimonio, el propiciatorio de oro puro donde reposaría su presencia, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos que iluminaría la oscuridad y el altar donde se ofrecerían los sacrificios del perdón. Cada detalle era una sombra de las realidades eternas. Cada trazo era parte de un misterio divino. Cuando Moisés descendió con las nuevas tablas y las instrucciones del santuario, el pueblo, aún conmovido por el perdón y la misericordia de Dios, escuchó con atención. El llamado fue claro: construir la morada del Señor. Entonces, de todas las tribus de Israel comenzaron a llegar las ofrendas. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes traían lo mejor de lo que poseían: oro, plata, bronce, lino fino, pieles teñidas, piedras preciosas y maderas de acacia. Nadie se quedó fuera. El deseo de ver a Dios habitando entre ellos era más grande que cualquier riqueza. El Espíritu de Dios llenó de sabiduría a los artesanos escogidos. A Bezaleel, hijo de Uri, le fue dada la inspiración divina para plasmar en la materia lo que Moisés había visto en lo alto del monte. A su lado, Aholiab, dotado de inteligencia y habilidad, dirigía a los obreros en el tejido, la talla y la fundición. Cada martillazo, cada puntada, cada trazo era un acto de adoración. No trabajaban para un templo humano, sino para la morada del Dios eterno. Las tiendas fueron levantándose poco a poco. En el centro del campamento, el santuario tomaba forma: cortinas de lino blanco adornadas con querubines bordados, columnas revestidas de oro y bases de plata, cuerdas y estacas que sostenían la estructura como si el cielo mismo descendiera sobre la tierra. En el lugar santo se colocó la mesa del pan, el candelabro y el altar del incienso. Detrás del velo, tejido con azul, púrpura y escarlata, estaba el lugar santísimo, donde se colocaría el arca del pacto. El arca era el corazón del tabernáculo. Hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, representaba la alianza entre Dios y su pueblo. Sobre ella reposaba el propiciatorio, una cubierta de oro con 2 querubines que extendían sus alas. Allí, entre sus alas, se manifestaría la presencia de Dios. Era el trono invisible del Altísimo, el punto donde el cielo tocaba la tierra. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Finalmente la obra fue concluida. Todo estaba hecho conforme al modelo que Dios había mostrado a Moisés. No faltaba nada. Las lámparas brillaban. Las cortinas ondeaban suavemente con el viento del desierto. Los altares esperaban el fuego sagrado, y el pueblo, expectante, aguardaba el momento culminante. Entonces Jehová habló a Moisés: levantarás el tabernáculo el primer día del primer mes. Y así fue. En medio del campamento, bajo el cielo ardiente del desierto, el santuario se alzó en toda su majestad. Moisés colocó cada utensilio en su lugar, ungió con aceite los objetos sagrados, vistió a Aarón y a sus hijos con las vestiduras sacerdotales y consagró el altar. Todo estaba listo, y cuando la última lámpara fue encendida, algo extraordinario ocurrió. Una nube descendió del cielo, espesa y luminosa, y cubrió el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el lugar, y la presencia del Señor envolvió todo el campamento. Desde aquel día, la nube permanecía sobre el tabernáculo durante el día, y por la noche se transformaba en una columna de fuego que alumbraba las tiendas de los hijos de Israel. Cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que era hora de partir. Cuando descendía, sabían que debían detenerse. Así los guiaba el Señor en cada paso, en cada jornada del desierto. El tabernáculo no era solo una tienda de reunión. Era el símbolo viviente del pacto, el testimonio de que el Dios del universo había elegido morar entre su pueblo. Ya no era el Dios lejano del monte ardiente, sino el Dios cercano, el que caminaba con ellos en medio del polvo del desierto, el que escuchaba sus oraciones y recibía sus sacrificios. En aquel santuario portátil, entre los muros de lino y oro, se unían el cielo y la tierra. La gloria del Eterno reposaba sobre el arca. El incienso subía como plegaria, y el sonido de los cánticos llenaba la mañana y la tarde. Era el corazón de la nación, el punto donde el hombre se encontraba con su Creador. Así concluye el libro del Éxodo, con un pueblo libre, un pacto sellado y la presencia de Dios en medio de ellos. Desde las arenas de la esclavitud hasta las sombras del tabernáculo, la historia de Israel se había transformado en un testimonio eterno del amor y la fidelidad del Señor. El mismo Dios que abrió el mar ahora habitaba entre su pueblo.
y su gloria, que antes había descendido sobre un monte, ahora moraba entre las tiendas de los hombres, anunciando que la promesa de su presencia nunca se apartaría de aquellos que le obedecen y le adoran. El Dios del Sinaí se había acercado al hombre. La eternidad había acampado en medio del tiempo, y el resplandor de su gloria acompañaría a Israel en cada paso del camino hacia la tierra prometida. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar o simplemente te ha inspirado, te invito a que sigas viendo las demás historias bíblicas que tenemos en este canal. Cada episodio está hecho para recordarte que Dios habla, actúa y transforma vidas. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien más. Así ayudarás a que este mensaje de esperanza y fe llegue a más personas alrededor del mundo.